Hola, bienvenidos a esta sesión sobre resolución de ejercicios sobre diseño experimental, en el que tenemos 5 gráficos en el que se nos muestran 5 diseños y se nos hacen preguntas sobre ellos. En este primer gráfico, en el cual se nos presentan respuestas por minuto de 2 estudiantes durante una fase de línea base y en una fase en la que se utilizó atención social como reforzamiento bajo condiciones de privación y saciedad de atención social. Pues bien, se nos pregunta, identifica el o los elementos del diseño experimental de este estudio. Bien, en primer lugar tenemos el elemento de reversión, tenemos un diseño en el que tenemos una línea base y a continuación tenemos una fase de intervención que podríamos llamar B, luego una nueva fase de intervención que podríamos llamar C y luego una vuelta a la fase B, con lo cual hay un elemento de reversión. En este caso esa reversión no es completa, ya que no se regresa en el caso de Doni a la línea base o a la condición de saciedad, que solo se presentan en una sola ocasión. Es más completa la reversión que se realiza en el caso de Sam, en el cual sí tenemos dos presentaciones de la condición de saciedad y de privación después de la condición de línea base. En este caso se trata de un diseño de reversión, pero no es un diseño de reversión al uso tipo ABAB, sino que sería un diseño de reversión tipo ABCB en el caso de Doni y ABCBC en el caso de Sam. Hay un posible segundo elemento de control experimental que es una posible línea base múltiple, ya que vemos que la duración de las líneas de base para los dos participantes es diferente, con lo cual se podría añadir ese elemento de control experimental también. También vemos que el efecto de las condiciones experimentales es inmediato, con lo cual funcionaría ese control adicional de línea de base múltiple, aunque los autores no lo han enfatizado utilizando la famosa clásica línea poligonal que une los conjuntos de datos en un diseño de línea base múltiple. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque en general el diseño de reversión se considera una manipulación superior, una manipulación mejor que experimental que el diseño de línea base múltiple entre participantes, ya que el diseño de línea base múltiple entre participantes no tiene un elemento de replicación intrasujeto, no tiene el elemento de replicación intrasujeto que sí tiene el diseño de reversión, ya que te da la oportunidad el diseño de reversión de ver el mismo efecto más de una vez en el mismo participante. Por ejemplo, el nivel de privación, el nivel de conducta en privación está replicado en el caso de Doni y el nivel de conducta en saciedad y en privación está replicado en el caso de Sam. En segundo lugar, nos pregunta en cuál de estos dos casos dirías que el efecto experimental tiene mayor magnitud. Recordad que la magnitud es la diferencia entre niveles con respecto a la línea de base. Por tanto, aquí tendríamos que hablar de varios efectos experimentales. En primer lugar, el efecto experimental de la línea base con respecto a la privación, el efecto experimental de la línea base con respecto a la saciedad y el efecto de la diferencia entre privación y saciedad. En el caso de Doni, si nos fijamos por ejemplo en los efectos sobre la saciedad, vamos a centrarnos en eso, vemos que el nivel de respuesta está en torno a 20 por minuto y el nivel de respuesta en línea base está en torno a 0, ¿no? Y ese nivel luego es replicado en una siguiente fase. Quizá no tanto, un poquito menos de 20, ¿no? Más o menos. En el caso de Sam vemos que el efecto es un poco más pequeño, ya que en el caso de la situación de privación vemos que el nivel de respuesta está en torno a 15 más o menos, ¿no? En torno a 15 respuestas por minuto. Podríamos decir que parece que el efecto es ligeramente superior de la situación de privación con respecto a línea base en el caso de Doni, pero realmente estos diseños no funcionan muy bien a la hora de hacer las comparaciones entre personas, entre sujetos,
y por tanto bástenos decir que es un efecto de elevada magnitud, que es un efecto claro, ya que no se solapan los rangos de variabilidad de los niveles de conducta en ambas fases, pero que a nivel de comparación entre sujetos parece similar, ya que tenemos pues, aparentemente un cambio de nivel de 15, de unas 20 respuestas por minuto en el caso de Donny y de unas 15 respuestas por minuto en el caso de Sam al comparar línea base y condición de privación. Pero al tener un rango de variabilidad que es superior a 5 respuestas por minuto, tampoco podemos estar muy seguros, ¿no?, a la hora de diferenciar la magnitud de un efecto sobre la magnitud del otro efecto en el otro participante. En tercer lugar, se nos pregunta cómo podemos verificar el nivel de conducta predicho por la línea base en este estudio. Vemos que el nivel de conducta en la línea base no está replicado, o sea, no hay una reversión a la línea de base en las fases subsiguientes del estudio y por tanto no hay una verificación de los niveles de línea base. Ahora bien, si aceptamos que el estudio tiene un elemento de línea base múltiple, como dijimos que era posible, podríamos decir que estos 3 puntos de datos de Donny verificarían el nivel de conducta en el caso de Sam. Ya sabéis que la verificación del nivel predicho de conducta en la línea base, en un diseño de línea base múltiple, se obtiene de forma indirecta por la continuidad de ese nivel de conducta en las líneas de base más prolongadas presentes en el diseño. En cuarto lugar, se nos pregunta, ¿el estudio de Donny replica el efecto de la privación utilizando como condición de referencia la saciedad? ¿Y el de Sam? En el caso de Donny no tenemos ciertamente una replicación del efecto de la saciedad con respecto a la privación. Sí parece claro que lo que quieren determinar los autores es la diferencia entre estas dos condiciones y no tanto la diferencia con respecto a la línea base, que la tienen ahí un poco a nivel de información, pero que realmente el objetivo del estudio es diferenciar el nivel de conducta en las dos condiciones de tratamiento, que son privación y saciedad. En el caso de Donny, lo único que podemos replicar es el nivel de conducta en la condición de privación, ya que es la única fase que se repite en el estudio. No obstante, no podemos replicar el efecto experimental con relación a la saciedad, ya que hay una sola presentación de la fase de saciedad y, por tanto, diríamos que en el caso de Donny el efecto de la privación como con respecto al efecto de la saciedad no está replicado, pero sí en el caso de Sam, ya que tenemos una reversión a la condición de saciedad y una nueva presentación de la condición de privación. En el caso de Sam se trata de un efecto de pequeña magnitud, pero debido a que no tenemos mucha variabilidad, a excepción de la última fase de privación, que luego esa variabilidad se reduce, sí que podemos determinar que ha habido un efecto experimental. Bien, pues con esto pasamos al siguiente gráfico, en este caso el segundo gráfico, que nos presenta pues el número de problemas de matemáticas completados correcta e incorrectamente por minuto por 3 participantes de educación especial durante condiciones de línea base y de acceso contingente a materiales de juego. Las líneas puntuadas representan los criterios de adquisición, criterios de maestría. Se nos pregunta que identifiquemos los elementos de diseño experimental. En primer lugar, siempre que veamos la línea poligonal ya tenemos que estar pensando en diseño de línea base múltiple, en este caso diseño de línea base múltiple entre participantes o entre varios sujetos, como queda indicado por el hecho de que se nos muestren los nombres de los 3 participantes.
No hay una manipulación multielemento en la fase de acceso contingente, ya que vemos que son dos variables dependientes. Eso normalmente queda indicado por el hecho de que las dos variables independientes quedan sobre la misma vertical sobre el eje X, como veíamos en otros ejemplos, como hemos visto en otros casos que hemos revisado. En segundo lugar, se nos pregunta, ¿hay una manipulación multielemento en este estudio? La respuesta es no, por el motivo que acabo de describir. En tercer lugar, ¿por qué diríais que las respuestas correctas e incorrectas parecen seguir un patrón opuesto? Bueno, esto es una cosa muy frecuente cuando tenemos respuestas correctas e incorrectas en un mismo estudio. Lo normal es que las respuestas que no sean correctas sean incorrectas, con lo cual, aunque registremos frecuencia o registremos tasa, como es el caso, o registremos porcentaje, pues vamos a encontrarnos con patrones que se reflejan uno sobre otro, es decir, cuando una conducta sube, por ejemplo, las conductas correctas en el caso de Dickey, las conductas incorrectas van a descender. No necesariamente van a coincidir perfectamente ese patrón reflejo, ya que puede haber situaciones en las que una conducta, en las que el participante omita la respuesta, es decir, que no todo el resultado puede ser correcto o incorrecto, puede haber omisiones de respuesta en ciertos ensayos. Bien, este tercer diseño se nos pregunta por el diseño utilizado. En este caso es un diseño paramétrico, como vemos por el hecho de que tenemos varios niveles dentro de una variable independiente cuantitativa, que en este caso es un programa de reforzamiento de razón fija, que varía entre razón fija 1 hasta razón fija 20 en 4 participantes. Identificaremos el diseño paramétrico por el hecho de que el tratamiento sea parecido o los distintos tratamientos sean parecidos a diferencia de algún aspecto cuantitativo o una dimensión cuantitativa en la cual puedan organizarse varios niveles o varias intensidades de la misma intervención, en este caso distintas densidades de un programa de reforzamiento intermitente de razón fija. Luego se nos pregunta en qué casos de este estudio pueden observarse replicaciones intrasujeto. Pues bien, para que haya una replicación intrasujeto deberemos tener el mismo nivel de la variable independiente presentado en más de una ocasión. Entonces, pues tenemos en el caso, por ejemplo, de Elaine, se ha presentado en 2 ocasiones únicamente el programa de razón fija 1, que es el único que es replicado. Además, el nivel de reforzadores que se utilizan aquí como variable dependiente es el mismo. En el caso de Rick no tenemos replicación de ninguno de los niveles del programa, de ninguno de los programas utilizados. En el caso de Elaine nuevamente se replica únicamente el de razón fija 1. Y en el caso de Rick no vemos que ninguno de los programas de reforzamiento hayan sido replicados. Bien, con esto pasamos al ejercicio número 4, que se nos presenta este gráfico y se nos pregunta, identifica los elementos del diseño experimental de este estudio. En este caso tenemos 2 elementos. Tenemos una línea de base múltiple, en este caso entre participantes, y luego tenemos un segundo elemento que sería un elemento multielemento o de tratamientos alternantes en la segunda fase del estudio y también en la tercera fase del estudio. Esta tercera fase, que es una especie de subfase, en el cual se alternan 2 tratamientos, un tratamiento de guía física y un tratamiento de extinción de reforzamiento negativo, que se llama de mantenimiento de cuchara. Se trata de una intervención en problemas de conducta alimentaria. Pues bien, tenemos esos 2 elementos de control experimental y cabe decir que hay una fase final de tratamiento más eficaz, si queréis, que también se añade al control experimental que demuestra el estudio. ¿Por qué a veces conviene tener una fase final de tratamiento más eficaz?
Bien, porque permite descartar que el efecto experimental sea resultado de la interacción con otro tratamiento. Aquí tenemos tratamientos que alternaban y por tanto no podíamos descartar que uno fuese función del otro. Eso sí lo podemos aseverar en esta fase en la cual presentamos el mismo tratamiento de forma repetida sin intercalar otros tratamientos. Pues bien, ahí tenéis los elementos de diseño. Y en este último ejercicio se nos presenta un registro acumulado de las palabras leídas correctamente durante línea base con reforzamiento positivo, respuestas correctas, y luego durante dos condiciones de corrección de errores, una en las que las respuestas correctas permitían evitar la práctica de las palabras leídas incorrectamente, y otra en las que las respuestas correctas permitían evitar la práctica de respuestas no relacionadas con aquellas leídas incorrectamente. Es decir, diferentes manipulaciones basadas en reforzamiento negativo. Se nos pregunta sobre este estudio, identifica los elementos del diseño, elementos similares a los que veíamos en el ejercicio anterior. Tenemos una parte de diseño de línea base múltiple entre sujetos, como podemos ver por la línea poligonal, que varía de participante a participante, y luego tenemos un elemento de control experimental multielemento en la fase de tratamientos de corrección, en la cual tenemos la alternancia de dos condiciones experimentales. Es difícil verlo en este caso, pero si os fijáis, cada punto de dato corresponde con un punto específico sobre la vertical del eje X, y eso nos identifica siempre muy fácilmente que estamos ante una manipulación multielemento y no ante un mismo estudio con dos variables dependientes, aunque basta con leer la descripción para hacernos cargo de que efectivamente se trata de un diseño con una sola variable independiente, en este caso número acumulado de palabras aprendidas, y dos tratamientos en la fase de corrección o fase de comparación de tratamientos con procedimientos de corrección. En segundo lugar, se nos pregunta cómo afecta la forma en la que los autores han presentado gráficamente la variable dependiente a la interpretación de la magnitud del efecto experimental. Si os fijáis, los efectos, las respuestas se presentan, la variable dependiente, como respuestas acumuladas, palabras aprendidas acumuladas, y esto tiene una intención por parte de los autores. Normalmente utilizamos, entre otros motivos, pero en uno de los escenarios en los que se utiliza respuestas acumuladas, es cuando queremos enfatizar o destacar efectos de pequeña magnitud. Si os fijáis, por ejemplo, en el caso de test y comparamos, si os fijamos, voy a poner aquí el de voy a fijarme en el de Mark, creo que es mejor ejemplo, que además tiene los números de sesión indicados. Si nos fijamos en la sesión 40 de Mark, el nivel de conducta es prácticamente, vamos a poner que sea pues de 47, 48 respuestas, mientras que el nivel de conducta en la variable de tratamiento la diferencia de nivel en el número de respuestas en las dos condiciones de tratamiento es mínima, ¿no? Si os fijáis, únicamente cambian en muy pocas ocurrencias de conducta, de nuevas palabras aprendidas, a lo largo de las sesiones, ¿no? Esa diferencia que sesión a sesión es de 2 o 3 conductas, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, esta condición, esta sesión con respecto a esta, pues se diferencia 4 o 5 conductas. Esta con respecto a esta, pues se diferencia en muy pocas conductas. Recordad que las ocurrencias de conducta nueva en un registro acumulado se pueden calcular siempre restando con respecto a la sesión anterior.
por ejemplo, y perdonad la resolución limitada del gráfico, en esta sesión ocurrirían únicamente una o dos conductas, ya que si os fijáis hay un incremento vertical en el punto de datos que corresponde únicamente a una o dos conductas en el eje vertical. En fin, estas pequeñas diferencias se van acumulando en el registro acumulado, de tal manera que pequeñas diferencias de efectividad entre las dos condiciones experimentales, a medida que va pasando el tiempo, van pasando las sesiones, se van acumulando y se van destacando. Pero la diferencia sería mínima y eso quedaría muy claramente reflejado si regraficásemos estos datos en un diseño, en un gráfico de línea normal, sin acumular la variable dependiente. Bien, en tercer lugar se nos pregunta, describe la inmediatez y magnitud del efecto experimental en el caso de Mark y en el caso de Ariel. Bien, en el caso de Mark, que ya lo estábamos viendo, vemos que el efecto experimental es demorado. Vemos que prácticamente hasta la sesión 40 no empezamos a ver divergencia entre las dos condiciones experimentales y por tanto tenemos un efecto experimental demorado, no en el sentido de que se demore el efecto de la intervención en la conducta. Ya vemos que la conducta se incrementa desde el principio a un nivel muy superior al de línea base, sino en el sentido de poder diferenciar un tratamiento sobre otro. En concreto, las diferencias de eficiencia que tiene uno de los dos tratamientos en generar más palabras aprendidas por sesión se pone de manifiesto en el caso del tratamiento con repetición de palabras irrelevantes a partir de la sesión 40 aproximadamente. Entonces clarificamos que no hay un efecto demorado, el efecto es inmediato, pero la diferenciación de las dos condiciones de tratamiento sí parece demorada en el caso de Mark y algo muy parecido ocurre en el caso de Ariel. Con respecto a la magnitud del efecto, debemos decir que la magnitud del efecto de una sesión sobre otra es pequeña, porque como sabéis este es un registro acumulado y magnifica de alguna manera las diferencias. No obstante, el efecto sí que puede decirse que es hasta cierto punto considerable con respecto a la línea de base. Aunque eso tenemos también cierta variabilidad. Por ejemplo, si miramos el caso de test, vemos que a lo largo de unas 50 sesiones de tratamiento se adquieren aproximadamente 100 palabras nuevas. Eso son 2 palabras nuevas por sesión como media en el caso del tratamiento relevante y unas 1,5, 1,7 por sesión en el caso del tratamiento relevante en el caso de test. Con lo cual, si nos fijamos en datos de frecuencia o de tasa, más correctamente, la magnitud del efecto no es tan elevada. Si esto lo hacemos en el caso de Ariel o de Mark, que nos preguntaba el enunciado, vemos que hay como media aproximadamente 1,2 respuestas nuevas o palabras nuevas aprendidas por minuto en la condición de tratamiento que consistía en repetir palabras irrelevantes en el caso de Ariel, y de aproximadamente menor a una nueva respuesta por sesión nueva aprendida. Esto lo que estoy haciendo es mentalmente transformar estos datos en respuestas nuevas por sesión. Quiero decir, si yo veo que el máximo de respuestas acumuladas es 30 a lo largo de 50 sesiones, pues obviamente el número medio de respuestas nuevas por sesión va a ser inferior a 1. En este caso, si divido 30 entre aproximadamente 50 sesiones, pues me da unas 0,6 nuevas palabras aprendidas por sesión en el caso de Ariel, en este caso de este tratamiento, y de 1 y pico en el caso de la otra condición. Entonces, resumiendo el enunciado, tenemos dos aspectos a destacar. Hay un efecto inmediato en ambos conjuntos de datos de Ariel y Mark,
que tiene una magnitud aproximada de una respuesta por minuto, ¿no? Pasa de 0 a una respuesta por minuto entre línea base y tratamiento. Luego tenemos un efecto demorado de la diferenciación de un tratamiento con respecto a otro y con respecto al efecto experimental de cada tratamiento. Si nos fijamos, por ejemplo, en el ejemplo de Ariel, pues vemos que hay que pasa de 0 a 0,6 palabras nuevas por minuto en el caso de la condición irrelevante y de 0 a 1,1, 1,2 aproximadamente en el caso de la condición de corrección consistente en repetir palabras relevantes. Pues bien, con esto termino de resolver estos 5 ejercicios sobre diseño experimental. Espero que hayan sido de utilidad. Gracias.